Mi familia me echó a los 16 por defender a mi hermana. Años después compraron una casa para ella, pero cuando compré la mía, me demandaron para quitármela. Pero el juez leyó mi historia de infancia y los destruyó en corte. Tengo 34 años, trabajo en ventas de equipos industriales, y lo que voy a contar básicamente resume por qué no he hablado con mis padres ni con mi hermana en los últimos meses, y probablemente nunca lo vuelva a hacer. La cosa es que hace poco gané un juicio contra ellos, un juicio que nunca debió existir en primer lugar, y todavía me cuesta procesar que mi propia familia me llevara a corte para intentar quitarme mi casa, la que compré con mi propio dinero después de años de romperme el lomo trabajando. Pero supongo que debería empezar desde el principio para que todo esto tenga sentido, porque la verdad es que este conflicto viene de mucho antes. Viene desde que era básicamente un niño, y mis padres decidieron que mi hermana Tiffany era la princesa de la familia, y yo era, no sé, el chivo expiatorio o algo así. Crecí siendo culpado de todo, absolutamente todo. Tiffany tiene 2 años más que yo, y desde que tengo memoria ella podía hacer lo que quisiera y de alguna forma siempre terminaba siendo mi culpa cuando las cosas salían mal. ¿Se rompió un plato? Steven lo hizo. ¿Falta dinero de la cartera de mamá? Steven seguro lo agarró. ¿Tiffany sacó malas notas? Obviamente Steven la distrajo o no la ayudó con la tarea. Era agotador, ¿sabes? Vivir en una casa donde sabías que no importaba lo que pasara, tú ibas a ser el responsable. Recuerdo que una vez, tendría como 12 años, Tiffany rayó la pared de su cuarto con marcador permanente, porque estaba enojada con mamá por algo. Ni siquiera recuerdo qué. Yo estaba en la sala viendo tele cuando escuché los gritos. Mamá subió las escaleras, vio el desastre, y Tiffany inmediatamente dijo que yo lo había hecho, que yo había entrado a su cuarto mientras ella no estaba. Ni siquiera me defendí en ese punto. Ya sabía que no servía de nada. Me castigaron 2 semanas sin salir, y tuve que pagar la pintura con mi domingo de todo un mes. Tiffany nunca tuvo ninguna consecuencia. Así fue, toda mi infancia, básicamente. Mis padres, mamá y papá, todavía me cuesta hasta usar esas palabras para referirme a ellos. La verdad, vivían en esta burbuja, donde Tiffany era perfecta, y podía hacer lo que quisiera. Le compraban todo lo que pedía. Tenía el cuarto más grande, la ropa de marca, el celular más nuevo, todo. Yo tenía lo básico, lo necesario, y si quería algo extra tenía que ganármelo o comprarlo yo mismo. Empecé a trabajar cortando pasto a los 13 años porque quería tener mi propia plata y no tener que pedirles nada. Ya en ese momento, algo dentro de mí sabía que no podía depender de ellos para nada. El punto de quiebre llegó cuando yo tenía 16 años. Tiffany ya tenía 18 y acababa de sacar su licencia de conducir. Bueno, en realidad llevaba como 6 meses con ella. Papá tenía un auto que adoraba, un Mustang del 2005 o algo así. No era nuevo, pero estaba impecable porque papá lo cuidaba como si fuera su hijo, más que a mí, irónicamente. El punto es que un sábado yo estaba en casa de un amigo estudiando para un examen de matemáticas, tengo testigos de esto y todo, y Tiffany agarró el auto sin permiso para irse a una fiesta. Manejó borracha, perdió el control en una curva, y estrelló el auto contra un poste. El Mustang quedó destrozado, totalmente inservible. Tiffany llamó a papá llorando desde el hospital donde la llevaron para revisarla. Por suerte no le pasó nada grave, solo unos moretones, pero el auto era pérdida total. Cuando llegué a casa esa noche, como a las 11, no sabía nada de lo que había pasado. Entré por la puerta, y ahí estaban mamá y papá sentados en la sala con unas caras que nunca había visto. Pensé que alguien había muerto. En serio. Papá se paró, y antes de que pudiera preguntar qué pasaba, me gritó que cómo me atrevía a agarrar su auto, que había destrozado su Mustang, que era un irresponsable y un mentiroso. Intenté explicar que yo no había estado cerca del auto, que había estado estudiando con David toda la tarde, pero papá no quería escuchar. Mamá tampoco decía nada, solo me miraba con esa expresión de decepción que ya conocía tan bien. Tiffany estaba arriba en su cuarto, obviamente, y cuando pregunté por qué ella no estaba ahí, explicando lo que realmente pasó, papá solo dijo que ella ya les había contado todo, que yo había agarrado el auto y luego había intentado culparla a ella para salvarme. Fue surrealista, ¿sabes? Como estar en una película de terror donde todos están locos menos tú. Les supliqué que me creyeran, les dije que llamaran a David, que revisaran lo que fuera, pero papá ya había tomado su decisión.
Me dijo que tenía 3 días para empacar mis cosas porque ya no era bienvenido en su casa, que si iba a ser un mentiroso y un irresponsable, no podía vivir bajo su techo. Recuerdo que me quedé ahí parado en el pasillo sin poder procesar lo que estaba pasando. Mi mamá finalmente habló y dijo que podía irme a vivir con mi abuela, la mamá de papá, que vivía como a 2 horas de ahí. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si no me estuviera básicamente echando de la casa a los 16 años por algo que ni siquiera hice. Llamé a mi abuela esa noche, llorando, y le conté todo. Ella me conocía, sabía cómo eran las cosas en mi casa, aunque yo nunca le había contado todo en detalle. Me dijo que empacara y que fuera con ella, que siempre sería bienvenido. Esos 3 días fueron los peores de mi vida hasta ese momento. Tiffany ni siquiera tuvo el valor de hablar conmigo, se quedaba encerrada en su cuarto. Mis padres apenas me dirigían la palabra. Empaqué mi ropa, mis libros, las pocas cosas que tenía, y mi abuela vino a recogerme en su viejo Civic. Cuando me subí al auto y vi la casa por el espejo retrovisor, algo dentro de mí se rompió. No lloré. Solo sentí como un vacío en el pecho, como si una parte de mí acabara de morir. Vivir con mi abuela fue la mejor cosa que me pasó, aunque las circunstancias fueran horribles. Ella tenía como 68 años en ese momento. Era maestra jubilada, y vivía en un pueblo más pequeño que donde yo había crecido. Me inscribió en la escuela local, me ayudó a conseguir un trabajo de medio tiempo en un supermercado, y por primera vez en mi vida sentí que alguien realmente se preocupaba por mí, no porque tuviera que hacerlo, sino porque genuinamente le importaba. Me preguntaba cómo me había ido en la escuela, cocinaba mis comidas favoritas, me dejaba usar su computadora para hacer tareas, cosas normales que cualquier padre debería hacer, pero que para mí eran nuevas. Mientras tanto, mis padres seguían mimando a Tiffany como siempre. Terminé la preparatoria viviendo con mi abuela, y cuando llegó el momento de decidir qué hacer después, yo sabía que la universidad tradicional no era opción para mí. No tenía dinero ahorrado y definitivamente no iba a pedirles ayuda a mis padres. Me inscribí en un community college y trabajé tiempo completo en una bodega para pagar las clases. Estudiaba administración de empresas porque pensé que me ayudaría a conseguir un trabajo decente. Mi abuela me apoyaba en todo, me animaba cuando estaba cansado, me recordaba por qué valía la pena el esfuerzo. Tiffany, por su parte, fue a una universidad privada cara donde mis padres pagaron absolutamente todo: matrícula completa, dormitorio, comida, un auto nuevo para que se moviera por el campus, todo. En su segundo año le pagaron un viaje de 2 meses por Europa con sus amigas porque se lo merecía por sus buenas notas, aunque después me enteré que casi reprobaba todas sus clases. Durante esos años, mis padres me llamaban tal vez 2 o 3 veces al año. En mi cumpleaños a veces ni se acordaban. Con mi abuela hablaba todos los días, ella era mi familia real. Cuando me gradué del Community College, conseguí un trabajo en ventas de equipos industriales. No era glamuroso, pero pagaba bien, si eras bueno, y resulta que yo era bueno. Trabajé ahí como 5 años, viví con mi abuela todo ese tiempo porque me ayudaba a ahorrar y además disfrutaba su compañía. Ella ya estaba mayor, tenía problemas de salud ocasionales, y me gustaba estar ahí para ayudarla con lo que necesitara. Mientras tanto, seguí escuchando historias sobre Tiffany a través de familiares que aún me hablaban, tías y primos, que no entendían por qué mis padres me habían tratado así. Tiffany se había graduado finalmente. Le tomó 6 años terminar una carrera de 4 años y mis padres le compraron una casa completa, nada grande, tipo 2 recámaras en un suburbio normal, pero era una propiedad que valía fácil unos $200,000 en ese momento. Yo seguía ahorrando cada centavo que podía. Tenía un plan, ¿sabes? Quería comprar mi propia casa antes de cumplir 35. Quería tener algo mío, algo que nadie pudiera quitarme. Algo que demostrara que no necesitaba a mis padres. Para nada. Trabajaba en ventas, hacía trabajos extra los fines de semana, invertía lo que podía en acciones y fondos. Básicamente sacrifiqué cualquier tipo de vida social o lujos durante años. No salía a fiestas, no iba de vacaciones, manejaba el mismo auto viejo por casi 10 años. Todo iba a la cuenta de ahorro para la casa. Cuando tenía 33 años, hace poco más de un año, finalmente tenía suficiente para el enganche de una casa decente. Encontré una propiedad perfecta, nada ostentoso pero en buen estado. 3 recámaras, 2 baños, en un vecindario tranquilo.
El precio era de $320,000. Pude dar el 20% de enganche, y el banco me aprobó el préstamo sin problemas porque tenía buen crédito y un trabajo estable. Cuando firmé los papeles de compra sentí una satisfacción que no puedo ni describir. Esto era mío. Lo había logrado completamente solo, sin la ayuda de nadie. Bueno, excepto por el apoyo emocional de mi abuela que siempre creyó en mí. Aquí viene una parte importante que mis padres luego usarían en mi contra. Cuando compré la casa, decidí poner el nombre de mi abuela en la escritura junto con el mío. No fue una decisión legal complicada, básicamente fue simbólica. Quería honrarla, reconocer que sin ella, yo no habría llegado a ese punto. Ella no puso ni un centavo en la casa. Todos los pagos salían de mi cuenta. El préstamo estaba solo a mi nombre. Pero en la escritura, aparecíamos los dos como propietarios. Mi abuela lloró cuando se lo dije, me abrazó y me dijo que no tenía que hacer eso, pero yo insistí. Le dije que era lo mínimo que podía hacer por alguien que me había dado todo, cuando mi propia familia me abandonó. Las cosas con Tiffany, mientras tanto, no iban bien. Había escuchado por ahí que estaba teniendo problemas con su casa, que no pagaba las cuotas a tiempo, que estaba endeudada con tarjetas de crédito. Como 2 meses después de que yo compré mi casa, me enteré por una tía que el banco le había iniciado un proceso de ejecución hipotecaria a Tiffany. Perdió la casa. Mis padres tuvieron que meter todos sus ahorros para pagar las deudas de Tiffany y evitar que el asunto llegara a afectar su crédito completamente. Básicamente se quedaron sin nada de retiro por sacar a mi hermana del hoyo financiero que ella misma había cavado. No sentí lástima, la verdad. Sentí una especie de justicia poética, supongo. Durante años me habían ignorado mientras le daban todo a ella, y ahora ella había desperdiciado todo eso mientras yo, el hijo descartable, había construido algo sólido por mi cuenta. No es que me alegrara de sus problemas, pero definitivamente no iba a llorar por ellos. Mi abuela seguía viviendo conmigo en la casa nueva. Convertí una de las recámaras en su espacio, con su propia tele y sus cosas. Ella ya tenía 84 años, y su salud estaba decayendo lentamente. Nada dramático. Solo el paso del tiempo cobrando factura. Yo cuidaba de ella, la llevaba a sus citas médicas, nos sentábamos a ver películas por las noches, cocinábamos juntos los domingos. Era feliz, en serio. Por primera vez en mi vida, tenía un hogar que se sentía como hogar. Entonces mis padres aparecieron. Llamaron un día, fue mamá quien llamó, y dijo que necesitaban hablar conmigo sobre algo importante. Les dije que vinieran a la casa, total. Llegaron esa tarde, y desde que entraron pude ver en sus caras que venían a pedir algo. Se sentaron en la sala, miraron alrededor con esas expresiones que no podía descifrar, y papá finalmente soltó que habían tenido problemas económicos por ayudar a Tiffany, que habían perdido sus ahorros, que estaban preocupados por su futuro. Luego preguntó si podían mudarse conmigo, que la casa tenía espacio, que yo seguramente querría ayudar a mi familia, que habían escuchado que mi abuela vivía conmigo, así que obviamente había cuarto para ellos también. Me quedé ahí sentado procesando lo que acababan de pedirme. Estas personas que me echaron de su casa a los 16 años, que me abandonaron, que nunca me apoyaron en nada, que le dieron todo a mi hermana mientras yo me las arreglaba solo, ahora querían vivir en mi casa. La casa que yo compré con mi dinero, con años de sacrificio, sin su ayuda para nada, les dije que no. Simple y directo. Les dije que no eran bienvenidos en mi casa, que tomaran eso como quisieran, pero que mi respuesta era no. Papá se puso rojo. Empezó a decir que era un malagradecido, que ellos me habían criado, que les debía algo. Mamá intentó el ángulo emocional, diciendo que éramos familia y que la familia se apoya. Les respondí que dónde estaba esa familia cuando yo tenía 16, y me culparon de algo que no hice. ¿Dónde estaba ese apoyo cuando trabajaba 3 empleos para pagar mi educación? No levantaron la voz después de eso, solo se fueron. Mi abuela, que había escuchado todo desde su cuarto, bajó después y me abrazó. Me dijo que había hecho lo correcto. Mi abuela falleció 3 meses después de esa visita. Fue pacífico, en su cama, con 85 años bien vividos. Yo estaba con ella, sosteniéndole la mano. Fue devastador, pero también había algo de paz en saber que no sufrió, que se fue tranquila y rodeada de amor. La extraño todos los días. Era la única persona en mi familia que realmente me quiso incondicionalmente. Después del funeral, que fue pequeño y tranquilo como ella hubiera querido,
Pensé que finalmente podría seguir adelante con mi vida. Pero entonces, como 2 semanas después, recibí una notificación legal. Mis padres me estaban demandando. La demanda básicamente decía que como mi abuela era copropietaria de la casa, y ella ahora había fallecido, la mitad de la propiedad pasaba a ser parte de su herencia. Y como papá era el único hijo de mi abuela, él tenía derecho a esa mitad de la casa. Querían que yo les vendiera mi mitad, o que vendiera la casa completa y dividiéramos el dinero, o que simplemente les diera la mitad del valor de la propiedad en efectivo. Estamos hablando de más de $160,000. No podía creerlo. Literalmente me quedé mirando los papeles sin poder procesar que esto estaba pasando. Me estaban demandando por mi propia casa, la casa que yo pagué, tratando de usar una tecnicidad legal para robarme lo que era mío. Contraté una abogada, Patricia se llamaba, y le expliqué toda la situación. Le mostré todos mis estados de cuenta bancarios, los pagos de la hipoteca, el contrato de compra, todo. Le expliqué que mi abuela nunca puso dinero en la casa, que su nombre estaba ahí solo simbólicamente, que yo había sido quien pagó absolutamente todo desde el principio. Patricia me dijo que teníamos un caso sólido, pero que igual teníamos que pasar por el proceso legal. Primero tuvimos mediación, donde básicamente un mediador intentaba que llegáramos a un acuerdo sin ir a juicio. Mis padres llegaron con Tiffany, que también estaba ahí apoyándolos, porque, claro que sí. El mediador intentó que nos pusiéramos de acuerdo. Sugirió que tal vez yo podría darles una cantidad menor de dinero como compensación, que eso sería más rápido y barato que un juicio. Les dije que no iba a darles ni un centavo, que si querían algo tendrían que pelear en corte, y que ahí iba a quedar claro quién realmente era dueño de esa casa. La mediación terminó sin ningún acuerdo. Nos íbamos a juicio. El juicio fue hace como 4 meses. Patricia presentó todos los documentos financieros mostrando que cada pago de la casa salió de mi cuenta. Mostró el préstamo hipotecario que estaba solo a mi nombre. Trajo extractos bancarios de mi abuela mostrando que ella nunca hizo ninguna transacción relacionada con la compra de la casa. Básicamente demostró con evidencia irrefutable que yo era el único que había puesto dinero en esa propiedad. El abogado de mis padres intentó argumentar que independientemente de quién pagó qué, la ley decía que si el nombre de mi abuela estaba en la escritura, ella era legalmente copropietaria, y por lo tanto su porción de la propiedad pasaba a su heredero que era papá. Patricia contraargumentó con algo llamado Constructive Trust, o fideicomiso constructivo. Básicamente una figura legal que dice que aunque algo esté a tu nombre, si no contribuiste financieramente, y el nombre solo está ahí por razones no económicas, no tienes derecho real sobre la propiedad. Trajo mi testimonio donde expliqué que puse el nombre de mi abuela como un honor simbólico, no como una transferencia real de propiedad. Trajo testimonios de tías que confirmaron cómo mis padres me habían tratado toda la vida, que establecían un patrón de favoritismo hacia Tiffany y negligencia hacia mí. Fue brutal, honestamente. Ver todo mi dolor de infancia expuesto en una corte fue reabrir heridas que pensé que ya habían sanado. El juez tomó unos días para deliberar. Cuando llegó el día de la sentencia, yo estaba hecho un manojo de nervios. Si perdía ese caso, perdía mi casa, o al menos me tocaba venderla o endeudarme masivamente para pagarles a mis padres algo que no merecían. El juez revisó todos los documentos, escuchó los argumentos finales y finalmente dictó su sentencia. Dijo que era claro de la evidencia que yo había sido el único contribuyente financiero a la propiedad, que el nombre de mi abuela en la escritura era puramente nominal y sin intención de transferencia real de propiedad, y que aplicar el argumento de mis padres resultaría en un enriquecimiento injusto de su parte. Sentenció que la casa era 100% mía y que mis padres no tenían ningún derecho sobre ella. Desestimó la demanda completamente. Sentí como si pudiera respirar por primera vez en meses. Patricia me abrazó. Yo casi me pongo a llorar ahí mismo en la corte. Mis padres y Tiffany salieron sin decir nada. Tuve que pagar los honorarios legales que fueron, como $20,000, no fue barato, pero valió cada centavo por defender lo que era mío. Desde entonces no he hablado con ninguno de ellos. Bloqueé sus números, sus redes sociales, todo. Un par de tías y primos aún me hablan y me han contado que mis padres están viviendo en un apartamento pequeño, que Tiffany vive con ellos porque no puede mantenerse sola, que están amargados y dicen por ahí que soy un hijo horrible que abandonó a su familia,
Me da igual, honestamente. Perdí a mi familia real cuando perdí a mi abuela. Ellos nunca fueron realmente mi familia. Solo fueron las personas que me tocaron por accidente de nacimiento. Ahora vivo en mi casa, la casa que es completamente mía, confirmada por un juez. Trabajo en lo mismo, sigo pagando mi hipoteca, y estoy construyendo la vida que siempre quise. Hay momentos en que me pregunto si hice lo correcto, si debí haber sido más compasivo o más flexible, pero luego recuerdo todo lo que viví, todo lo que tuve que superar solo, y sé que mi decisión fue la correcta. No les debía nada, y definitivamente no les debía mi casa. A veces pienso en mi abuela y en cómo estaría orgullosa de que defendí lo que era mío, de que no dejé que me pisotearan otra vez. Eso es suficiente para mí.